You're the one we call the true Almighty God. Lord, we just thank you this morning. Lord God, as we wait in anticipation for what you're going to say to us this morning. Lord, we thank you, Father, that you're always speaking. You're always talking to us. And you're bringing those words of eternal life. Those words that so inspired the disciples when they said, where will we go to, Lord? Where will we go? For you have the words of eternal life. We can go nowhere else but to you. And Father, that's what we want this morning. Father, we want to hear those words of eternal life. Father, that fill us and activate us towards being one with you. In Jesus' name I pray, and I thank you, Father, as we receive from you this morning. Thank you, Lord. Well, it's a great day this morning. Es un día maravilloso hoy, It's an exciting day un día muy excitante, because there are things that are happening, por causa de las cosas que están sucediendo. and maybe you've not detected that they're happening. Tal vez tú no te hayas dado cuenta que están sucediendo, There are things that are happening in the Spirit. pero hay cosas que están sucediendo en el reino del Espíritu. The outpouring is beginning. Y el derramamiento del Espíritu ha comenzado. Last night in the early hours of the morning, I turned on to a live recording from the US. Anoche, durante la madrugada, me puse a escuchar una emisión a través del Internet que venía desde los Estados Unidos. And there were thousands getting filled with the Holy Spirit. Y estaban declarando cómo miles de personas están siendo llenadas con el Espíritu Santo. John said, Nos dice el Evangelio de Juan, I'm not even able to fasten the shoes of his sandals. yo no soy digno de atar o desatar los cordones de sus sandalias, Because I baptize you with water, porque yo he venido para bautizaros con agua, but this one that's coming, he will baptize you with the Holy Ghost and fire. pero el que viene después de mí, él os bautizará con el Espíritu Santo y el fuego, Fire that will just light you on the inside este fuego que te va a encender en tu interior and begin to bring restoration and healing. y comenzará a traer a ti esa restauración, esa sanidad, To thousands and thousands and thousands in this world igual que lo está haciendo a miles y miles en este mundo, that are suffering from the traumas porque están sufriendo de traumas of what has taken place in the last few years. por las cosas que han padecido en estos últimos años. People are suffering so much, but good news is here. Porque en verdad la gente está sufriendo muchísimo, pero las buenas noticias están aquí And good news is manifesting. y las buenas noticias se están manifestando. Those words of eternal life are beginning to flood the airwaves and flood the atmosphere. Esas palabras de vida eterna está empezando a inundar todo el ambiente, está inundando la atmósfera. That's what the Holy Spirit does. Y esto es lo que el Espíritu Santo Y- hace. Floods the atmosphere. Él llena toda la atmósfera. I can feel the atmosphere here right now. Y yo puedo sentirlo en mi espíritu aquí, ahora mismo, It's beginning to lift porque ha empezado a levantar into that anointing that the Holy Spirit brings. a esa unción que solo el Espíritu Santo puede traer. It's the anointing to do those things that cannot be done. The anointing, the empowerment to remove all of that trauma. Y es esa unción para hacer aquellas cosas que no pueden ser hechas, esa unción, ese empoderamiento para remover o quitar todo ese trauma, All of that pain and disease toda esa dolor, toda esa enfermedad that has been just hampering so many people. que ha estado haciendo que muchas personas hayan estado incapaces. But here comes the holy antidote, Pero aquí viene el santo antídoto. just as the Lord promised, Tal como el Señor lo había prometido, the Holy Spirit.
El Espíritu Santo. the Holy Spirit of power. El Espíritu Santo en poder. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you for the Holy Spirit. Let's just have a look at this word now. I've particularly chosen some sort of simpler English translations of the word this morning, just so we can get a grasp of what is happening. Vamos a ver unas escrituras que he escogido en un lenguaje simple para que nosotros podamos coger completamente el significado de ello. Let's just look at Proverbs there, 18:20. Miremos primero en Proverbios 18:20. If you speak words that help people, they are like good food. Si hablas palabras que ayudan a la gente, son como un buen alimento. And then in Proverbs 18:21 it says, Y en el versículo 21 nos dice, words have the power to bring life or death. So be careful if you talk a lot. las palabras tienen el poder de traer vida o muerte. Así que ten cuidado si hablas mucho. What a statement that is. Fíjate, esta declaración. The words have the power to bring life or death. Las palabras tienen ese poder para traernos vida o muerte. You know, a rational mind would say, well, how can that be possible? How can words be responsible for life or death? Cuando nosotros lo miramos de una manera racional, nos podemos preguntar, ¿cómo eso es posible que las palabras tengan el poder para traernos vida o muerte? Well, we're going to look at that this morning. Pero vamos a entrar en ello esta We're going mañana. to look at the way that words impact our lives. Vamos a mirar la forma en que las palabras están impactando nuestras vidas. Not in a superficial way, No lo vamos a mirar en la superficie, but words that bring power of life. pero vamos a mirar palabras que tienen el poder para traernos vida. And we know who has the words of the power of life. Y nosotros conocemos a aquel que tiene el poder y las palabras de poder de vida eterna, Our precious Lord Jesus Christ. quien es nuestro precioso Señor Jesucristo. He is our provider of the words of eternal life. Él es nuestro proveedor de las palabras de vida eterna. So we must be careful if we talk a lot. Así que escuchemos el consejo y seamos cuidadosos si hablamos demasiado. Look at Hebrews there, 3:14. Miremos ahora en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 14. We must continue to trust Christ very well, as we did when we first believed in him. We must continue to trust him until the end of our lives. Then we will share in everything that is his. Hebreos 13:14. Debemos seguir confiando muy bien en Cristo, como lo hicimos cuando creímos en Él por primera vez. Debemos seguir confiando en Él hasta el final de nuestras vidas. Entonces compartiremos todo lo que es suyo. How do we do that? How do we trust him? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo debemos confiar en Él? And Hebrews 3:15 tells us. Pues nosotros podemos leer lo que nos dice Hebreos 3:15. We have seen what the Bible says. You must listen when you hear God speak today. Do not refuse to obey him. Do not be like God's people many years ago when they turned against God. En Hebreos 3:15 nos dice, hemos visto lo que la Biblia nos dice. Debemos escuchar cuando escuches a Dios hablar hoy. No te niegues a obedecerle. No seas como el pueblo de Dios hace muchos años cuando se volvieron contra Él. Wait a minute. What is the way that God speaks to us? Cuando nosotros miramos esto nos decimos, pero un momento, ¿de qué forma Dios nos habla? Does he speak in Spanish or English or French? ¿Nos está hablando en español? ¿Nos habla en inglés? ¿Nos habla en francés? It sort of is because we hear him in French and Spanish and English. Pues de una forma podríamos decir que sí, porque cada persona lo va a oír a él en español o en inglés o en francés. But what he's actually speaking in, Pero ¿cuál es el lenguaje real en el que él nos habla? he's speaking in frequencies and waveform.
Él nos habla con una frecuencia, con unas ondas, because it's the waveform that contains all of the content of what he's saying. porque son estas ondas donde está todo el contenido de lo que Él nos ha dicho o nos está hablando. Now, I've used this illustration before with when you go to record, say, an orchestra that's playing a piece of music. Yo he usado este ejemplo antes cuando se está grabando a una orquesta que están tocando una música. You know, the recording produces a waveform. Cuando se está grabando, el sonido está produciendo una onda sonora que es la que se graba. If you just look on your last page of your sheets there, Os he provisto de unas fotos en vuestras páginas you see a little chart at the bottom that shows all of the waveforms. y tú puedes ver esta fotografía al fondo de la página donde se está reproduciendo estas ondas sonoras. And you've got numbers against each of the parts of the waveform. Y está marcada con números en cada sección de estas ondas sonoras. Those are the frequencies of the instruments. Y estas son las frecuencias en las que cada instrumento está produciendo el sonido. So the frequencies and the amplitude and the vibration of each instrument Así que la frecuencia junto con la amplitud de todas estas vibraciones de cada uno de los instrumentos is recorded in the waveform. se ha grabado en una forma de onda. So in that waveform, I've got the trombones, the violins, the cellos, En estas ondas podemos ver el trombón, el violín, el cello, todos estos instrumentos. So when that waveform is played back, Así que luego, cuando estas ondas son reproducidas para escucharlas, it plays back every single instrument. nos está reproduciendo a cada uno de estos instrumentos que fue grabado. And that's how we hear the whole orchestra, just as if they were in the room playing it. Y esta es la razón por la que estamos oyendo la orquesta completa en la habitación como si estuvieran aquí delante de nosotros. But now here's the incredible thing. Pero aquí está la cosa que es aún más increíble. God has given us the ability to interpret Para- waveform. Porque Dios nos ha dado a nosotros esta habilidad para interpretar estas ondas sonoras. So when I'm speaking to you now, Lo que yo te estoy hablando a ti ahora, if you're Spanish, you might not understand the English parts too well. si tú eres español, probablemente no estás entendiendo bien la parte de inglés. But as soon as David speaks, Pero tan pronto como el traductor traduce, straight away you got it. inmediatamente tú vas a reconocerlo y traducirlo. Why is that? ¿Por qué sucede esto? It's because your mind and your brain starts to vibrate at the frequencies and the amplitude Porque en tu mente, en tu cerebro, empieza a vibrar en la frecuencia y la amplitud of the sounds that are being spoken to you. de este sonido que está llegando a ti. And we are able to see those as pictures. Y nosotros también somos hoy capaces de ver esto en fotografía. So when we hear something, we see the words as Be- pictures. De manera que cuando nosotros oímos algo, vemos estas palabras, pero como si fueran fotografías. So if I say to you, and I've used this example before, but if I say to you, Yo he usado este ejemplo antes, así que si yo te digo a ti, I saw a white horse running down the road this morning. pues esta mañana cuando venía vi un caballo blanco que iba corriendo. We don't get the words, the white horse, and that's we get the picture of a white horse running down the road. Inmediatamente, cuando nuestros oídos perciben esas palabras, nuestro cerebro no escribe las palabras, él simplemente nos da una imagen de un caballo blanco corriendo. It's so fast that we don't realize we're doing it. Y es tan rápido esto que realmente ni nos damos cuenta que el cerebro lo está haciendo. But that's because we're able to detect the waveform and the amplitude. Pero esto es porque nuestro cerebro, al oír el sonido,
crea estas ondas y en su amplitud. Now, if you take a situation where I look at a flower, Tomemos una situación donde estamos mirando una flor say it's a dandelion. y pensemos que es la flor del diente de león. The reason I can see that dandelion Y la manera en la que yo puedo ver esta flor is because it's vibrating at the frequencies of a dandelion. porque esta particular flor emite unas vibraciones que son específicas de ella. And my mind can start to vibrate with the same frequencies. Y cuando mi mente recibe estas vibraciones, When it vibrates to those frequencies, I see in my mind, oh, it's a dandelion. cuando mi mente recibe estas vibraciones e interpreta estas ondas, crea la imagen que para mí es reconocible. Ah, esta flor es de diente de león. But if its frequency changed a little bit, Pero si por un momento esta frecuencia se cambiase, it might become a lily because its frequencies and its amplitude have changed. porque está causada por una flor de los lirios del campo, entonces la imagen cambiará inmediatamente. So why am I telling you this? ¿Y por qué os estoy diciendo estas cosas? Because this is how, yeah, why am I telling you this? It's because God speaks in waveform, amplitude, and frequency, and it's absolutely universal. ¿Por qué os estoy diciendo estas cosas? Es porque Dios nos habla en ondas con cierta amplitud y una frecuencia en específico. Y esto es un lenguaje universal. Every single person can detect waveform, frequency, and amplitude. Cualquier persona en el planeta puede detectar estas vibraciones que crean una onda con una amplitud distinta cada vez. So it's amazing that even if I can't speak Spanish, I begin to recognize certain words Así que es increíble que yo no pueda hablar en español, pero sin embargo puedo empezar a reconocer ciertas palabras because I'm recognizing the frequency and the amplitudes and the waveforms of those words. porque estas palabras ya me están dando una cierta onda con una frecuencia que mi cerebro ya puede interpretarlas para mí. Now, when Jesus began to pray for people, Cuando Jesús empezó a orar por la gente, he got instant results él conseguía estos resultados instantáneos, because the authority and the power porque la autoridad y el poder was based on his absolute confidence of the Father. estaban depositadas en la confianza del Padre, He told us that the words came from the Father. porque él siempre nos repetía esta palabra: las palabras que yo os digo son del Padre. And he spoke those words with such power and authority and such trust Así que él podía hablar esas palabras con la autoridad, con el poder, con la confianza de que eran del Padre. that people started vibrating and resonating with the frequency and the waveform of his words. Y la gente que recibía esa palabra empezaba a reaccionar en esa frecuencia de esa onda en particular que producía la palabra. And those frequencies, waveform, and amplitude brought healing to their body. Y estas palabras, en esta onda, esta frecuencia, traían la sanidad a la gente. Because when you start vibrating at a particular frequency, Ya que cuando nosotros empezamos a percibir las vibraciones de estas frecuencias, it produces an effect on your emotions. está produciendo efectos en tus emociones. Look at this chart I've got. Quiero que miréis ahora en la otra página este gráfico que os he dado. Allí podréis ver, What we've got here is a map of consciousness. tenemos el mapa de la conciencia. Now look down the middle there. We've got energy or frequency. Tenemos energía o frecuencia en el cabezal del gráfico So we've got a whole column there of frequency. y tenemos toda una columna aquí de diferentes frecuencias. But tied to each frequency
Look at this. The emotional state is tied to the level of the frequency. Pero en conexión con cada uno de estos números, el estado emocional está conectado al nivel de esa frecuencia. So look at the enemy's frequencies. Por ejemplo, si nosotros miramos la frecuencia del enemigo, 20 to 200. vemos desde 20 hasta el 200. Going from shame to pride. Vamos desde vergüenza hasta orgullo. All in levels of frequency. Y cada una de estas emociones tiene un número asociado que es la frecuencia. So the level of frequency goes down Así que este nivel de frecuencia va reduciéndose as you sink from courage desde el punto donde tú estás con una persona con coraje into pride, anger, desire. y cuando vamos descendiendo del coraje a orgullo, al ira, a los deseos malvados, Our body is vibrating at those frequencies. nuestro cuerpo vibra con estas frecuencias. And that's why you feel so bad when you're in fear. Y esto es por lo que empezamos a sentir mal, por ejemplo, cuando tenemos temores, Because your whole body is vibrating ya que todo tu cuerpo está vibrando at the level of fear. en esta frecuencia del temor. But now look at the good words. Pero ahora quiero que miremos la parte positiva. The higher up we go past neutrality, which is 250, Cuando nosotros sobrepasamos el punto de neutralidad, que es 250, we go higher and higher and higher in frequency. las frecuencias van aumentando y se van haciendo un número mayor. And look, we start to reach love, joy, peace, Y cuando empezamos a llegar a las emociones de amor, alegría, paz, until at the top we reach revelation. hasta llegar a la superior de todas, que es revelación. That's the revelation that the Holy Spirit brings to us. Highest frequencies. Y esta es la revelación que el Espíritu Santo nos trae. Es la frecuencia superior de todas. That's why when we hear a word of revelation, Esta es la razón de que cuando nosotros oímos una palabra de revelación, we go, oh, wow, oh, I never saw that before. nosotros podemos hacer exclamaciones como, wow, nunca había podido entender una cosa semejante como esta. Because the whole internal of me is now vibrating with that revelation. Ya que todo nuestro ser está respondiendo a esta frecuencia con esta vibración y este sentir emocional. And that's how the enemy has been doing it to us for so long. Y esto es lo que también el enemigo está usando contra nosotros por mucho tiempo, He's been pushing down the frequency intentando empujar hacia abajo las frecuencias que nuestro cuerpo siente down into these lower frequencies. a los niveles más bajos de las frecuencias. So now we've got fear, grief, apathy, guilt, De manera que empezamos a tener estos sentimientos de vergüenza, culpa, apatía. and look it over on the right. Y quiero que también miréis en la derecha de los números de frecuencia. We've got disappointing, frightening, tragic, hopeless. If we look down at the grief, the one on the left that says grief, Si nosotros miramos donde nos dice duelo, and on the right it says our view of life for grief, nos dice una visión de la vida para este duelo es trágico, is tragedy. es una tragedia lo que sentimos. And likewise, apathy is hopeless. Y cuando bajamos a apatía, sentimos sin ninguna esperanza, sin un futuro. And guilt is evilness. Y cuando nosotros llegamos al punto de sentir culpa o recibir la frecuencia de culpa, entonces tenemos como operando maldad. La maldad está atada con la culpa. That's exactly what Adam did. Esto es exactamente como se sintió Adán.
He said to the Lord, Sus palabras al Señor fueron: "It was the fault of this woman that you gave me." no era mi culpa, es la culpa de la mujer que tú me diste. He was in blame Él estaba culpándole a ella because he's now vibrating at these frequencies down here because he's fallen. porque, sabiendo lo que había hecho, su cuerpo estaba recibiendo las frecuencias de culpa, He's vibrating at the lowest frequencies, porque estaba en este nivel más bajo de las frecuencias, pushing us down to the level of an animal. que le estaba empujando hacia abajo, hacia los niveles de los animales, Because an animal doesn't really understand about frequencies and the reason for things. ya que los animales no entienden frecuencias, no interpretan frecuencias, ni pueden razonar estas cosas. So we all know that when a dog sees a tree, Nosotros vemos que cuando un perro ve a un árbol, he doesn't see the tree. él no ve el árbol. He sees something where you cut your leg off. Él ve un lugar donde puede levantar la patita para hacer su necesidad. But you get what I'm saying? That is the level of an animal. An animal thinks at these lower levels. It has no consciousness in that sense. ¿Entendéis lo que digo? Estos son los niveles de los animales, porque no tienen conciencia. It only has instinct. Ellos se operan por el instinto. And that's what the enemy has done with us. Y esto es lo que el enemigo quiere hacerte a ti. He's pushed us down to these lower levels Quiere empujarte tanto a estos niveles tan bajos because the results of being frightened and feeling hopeless ya que el resultado de estar temeroso, de sentir sin esperanza, sin futuro, are what? You start thinking of suicide. entonces él puede traerte soluciones de lo mejor es que te suicides. So now we see the reason why people are contemplating suicide. Y esto es por lo que estamos viendo en nuestros días tanta gente que contempla este pensamiento del suicidio. Because their whole inner self is vibrating at those frequencies. Ya que todo su ser le está mandando estas frecuencias tan bajas que les hacen sentir tan sin esperanza. And those lower frequencies are bringing sickness and disease. Y son estas frecuencias tan bajas las que empiezan a traernos estas enfermedades y estos dolores. That's why Jesus was able to speak to someone Esta es la razón por la que Jesús podía hablar a la gente and bring instant results. y podía traerle estos resultados instantáneos. Look at this other chart I've got for you. Quiero que mires el siguiente, en la otra página, el That's- otro gráfico que os traigo. I'm saying it's so vital that we understand this. Porque es vital que nosotros seamos capaces de comprender estas cosas, But because it's the absolute key ya que estas cosas, o el entendimiento de estas cosas, es la llave to the power that God has given us. a este poder que Dios nos ha entregado. On the top of just above the waveform chart there, I've got another little picture. En este gráfico que está en la parte superior donde vimos las ondas sonoras, Now, there are a group of scientists that started doing some experiments with water. había un grupo de científicos que han estado haciendo experimentos con agua. And the experiment was that they were going to speak to the water. Y en este experimento constaba la idea de hablarle al agua, Sounds crazy, but they did it. y aunque os suene un poco loco, estaban haciéndolo. So, first of all, they spoke positive words. Y en la primera parte del experimento era hablarle palabras positivas. And when they spoke the words to the water, Y cuando ellos estaban hablando al agua estas palabras, they then analyzed it under microscope. ellos pusieron parte de este agua bajo el microscopio And on the top left there, y en la parte superior, en la izquierda, the results of the word thank you, la palabra gracias, that the water started forming like snowflakes, like crystals.
el agua empezó a coger una forma que se parecía a los copos de la nieve, beautiful crystal shapes, just like a snowflake. como si fuera de cristal, una forma hermosísima. But then the next one along, when they spoke to the water with negative words like, you make me sick, La siguiente fotografía es cuando hablaron al agua con las palabras diciendo, me das asco. when they analyzed that, look at the mess that the water was in. The water actually became sick. Y cuando ellos pusieron bajo el microscopio una parte de ese agua, podemos ver en la imagen cómo ese agua estaba como si estuviera revuelta, enferma, angustiosa. And look at this one here, when they started to use prayer. Pero ahora quiero que mires la que está abajo cuando empezaron a usar oraciones. Before the prayer, the water is in a mess. Antes de la oración tenemos el agua que estaba en un completo desorden. It's almost like a state of confusion. ¿Podríamos describir esta fotografía como un estado de confusión en el agua? That's because it's vibrating Eso es lo que el agua estaba percibiendo de estas vibraciones, de estas frecuencias, at the frequencies of confusion. porque hay otras frecuencias que están afectando y esto estaba causando la confusión. But look, after prayer, Inmediatamente la fotografía a continuación a la derecha es después de haber estado orando delante del agua. the frequencies in the waveform began to form in the water, Así que vemos cómo el agua que está en un completo caos y desorden empieza a tomar una forma. this incredibly beautiful crystal formation. Y vemos esta formación hermosa de cristal como si fuese una estrella. It's actually real. Y esto es real. The words that we speak are all about the frequency and the waveform. Las palabras que hablamos producen frecuencias y las frecuencias producen imágenes that begins to produce the words of eternal life. y estas imágenes empiezan a transmitirnos palabras de vida eterna. So when I say to you, bless you all heaps, Así que si yo te dijera a ti, bendito seas de Jehová, you receive that with joy and gladness. tú al recibir esto, tu cuerpo va a actuar con gozo y con gratitud. I know you do. Y sabemos, porque nos pasa a nosotros, que te pasa a ti. Because the frequencies in the waveform contained in blessing Porque esta onda contiene, en esta frecuencia, contiene esta bendición. begin to produce the result. Y empieza a producir en ti un resultado. They begin the formation Empieza a formar en ti of the blessing that I am wishing for you. la bendición que yo estoy deseando para ti. That's why our words that are life and death. Esta es la razón por la que nos dice Proverbios que nuestras palabras son vida o muerte. So our words can actually produce the results of life. Por esto, nuestras palabras resultan en el dar vida. This is so amazing. This is so interesting. Quiero mostraros algo que es increíblemente increíble. We're talking about one of the most powerful mediums that we have. Es uno de los medios más poderosos que nosotros tenemos. And that is music. Y esto es la música. We were talking about it before with the orchestra. Hemos estado usando antes el ejemplo de la orquesta. And music is all about waveform and frequencies. Y porque música solamente está hablando de ondas, frecuencias. Now, when Mozart was alive and writing his concertos, Cuando el famoso Mozart estaba vivo y él escribía estos conciertos o estas partituras para concierto, he was writing them at the higher frequencies. él las escribía en una frecuencia que era lo más alta. And he said, I used to hear the music
Y él daba testimonio que él decía que primero la oía dentro de sí. going through his mind and his brain. Y entonces después que iba a través de su mente, de su ser, él lo ponía en papel. He saw the music like pictures Pero es como él veía estas imágenes de la música. because he was actually nearly blind and nearly deaf. Porque tenemos que recordar que él era casi ciego. He actually couldn't hear. He used to put his ear down to the piano Y también su oído estaba afectado y tenía que ponerlo muy cercano al teclado del piano para poder percibir las notas, because he couldn't hear the frequencies and the waveform. ya que su oído no le servía para oír cuando tocaba el piano. But he saw it all. It was all within him. Pero todas esas partituras él las recibía y las veía dentro de sí. Out of his imagination, Y después de ver esta en su, llamémosle, imaginación, entonces las ponía en papel. flowed the most amazing, beautiful music. Y ahí tenemos estas partituras hermosísimas que él compuso, And it was beautiful because it's vibrating. porque era hermoso porque él sentía dentro de su ser estas vibraciones, estas frecuencias, estos sonidos. Now, there was a particular number, just like on that chart, of the frequency range of his music. Como visteis antes en el gráfico que os mostré que habían aplicado números, pues hay un número en particular And that produced the effect of the joy and the hope and the inspiration that his music gave. y este número en particular es el que es responsable de producir en nosotros ese gozo, esa alegría, esa felicidad al escuchar la música de este autor. Now, the enemy Ahora, por el otro lado, el enemigo is an expert in music. también es un experto en la música. He was the choir director in heaven before he got kicked out. Debemos entender que él era el director del coro en los cielos antes que fue expulsado de So allí. he's absolutely expert in music. Así que él tiene mucho entendimiento cómo funciona la música. And he uses his knowledge Y él lo usa, todo este conocimiento, for nefarious activities. para actividades que son realmente destructivas. In the Nazi Party, there was this minister of propaganda. Lo hemos visto en la historia cuando los nazis tenían este hombre que estaba encargado de la propaganda nazi. His name was, I think it was Joseph Goebbels. Yes, it was. It was Joseph Goebbels. Este hombre, cuyo nombre era José Goebbels, Now, this is what he said. He insisted y este hombre dijo, insistió that a particular tuning, que poner la frecuencia en particular, that's the frequency and the amplitude, the tuning, que es lo que nosotros usamos cuando intentamos seleccionar una emisión de radio, should be set to a certain level. dijo, tiene que ser puesto a un cierto nivel. In other words, changed from Mozart's level of joy De manera que debemos cambiar el nivel del que Mozart descubrió que es para el gozo y la satisfacción del oyente to these lower frequencies a estas frecuencias bajas que son las que nos traen la desesperación y la que nos traen la culpa, la humillación, 200 down to 20. es decir, de una frecuencia de 200 hacia abajo. Because he believed it made people think and feel in specific ways. Y este hombre declaró que él creía que las gentes que lo escucharan les haría creer y pensar en unas formas, en unas maneras, It said it made people prisoner of a certain kind of consciousness. que hará que la gente sean prisioneros de cierta actitud de conciencia. That consciousness was all the lower frequencies. Y estas conciencias son las que se hallan en las frecuencias más bajas.
And he used that to great effect. Y él, como jefe de la propaganda nazi, la usó a gran efecto, Because that idea came from the enemy. ya que era el enemigo quien estaba dándole las instrucciones para hacer estas cosas. The enemy communicated to Joseph Goebbels El enemigo estaba hablando a este José Goebbels this evil idea todas estas ideas malvadas to change the standard of music and move it into the frequency range of evil, fear, and grief. para cambiar los estándares de la música y traerlos a estas escalas de frecuencias bajas, que son de maldad, de lamento, de temor. And that particular change Y este cambio en particular was absolutely done on purpose. fue hecho a propósito. And after the Second World War, it was declared Después de la Segunda Guerra Mundial, fue declarado that the new standard for music tuning, that is the way that the musical instruments worldwide would be tuned, para que el estándar en todo el mundo de los instrumentos So, fuesen afinados, sería yeah. más bajo. so that means Así que esto significa that the whole world now would adopt this standard tuning. que todo el mundo ahora ha adoptado esta forma de afinar los instrumentos. So to move from the tuning of joy Así que ya no es el afinamiento para notas de gozo, to the tuning of evil and grief. ahora se están afinando los instrumentos para que sea de lamento, de llanto, de lloro. And that's why you hear the music today Y esta es la razón por lo que cuando estás oyendo la música hoy en día, and the last several years en específico en estos últimos años, has been just like almost foul. es como si estuvieses presente en el mismo infierno. It has no uplifting effect whatsoever. No hace nada en tu ser para levantarte, para alzarte. It's songs about anger and about depression. Son canciones que nos están hablando de la ira, de la venganza, canciones que llevan el espíritu de depresión. Now, there was a group called Coldplay. I don't know, you might have heard of them. Había un grupo que les llamaban Coldplay. And they produced a song called The Scientist. y ellos fueron los autores de la canción llamada El Científico. Very interesting. Muy interesante, ¿verdad? And I was listening to the album on which the song was played. Cuando estaba escuchando esta grabación y esta canción estaba sonando, And when it was played, you started feeling immediately y mientras que escuchaba, empecé a sentir thoughts of like war and disease. It's so drab and kind of morbid the way the guy is singing. la manera en la que él estaba cantándolo, empezó a darme estos sentimientos de dejadez. Es como sentimientos como depresivos, But it's feelings of like war and sentimientos como disease and pestilence. de hacer guerra, de enfermedades, de pandemias que tan famosas están. It's because he recorded it at this frequency range Y la razón de esto es porque él hizo esta canción grabada en estas frecuencias, en estos afinamientos, that produces our bodies to start to synchronize, and we start feeling actually the pain and the war and the disease. y cuando nosotros escuchamos esta música, estamos recibiendo estas vibraciones que nos hacen sentir así, deprimidos, de guerra, conflicto, enfermedad. Now, the writer of the article had not re-recorded, but lifted the frequency of the song La persona que estaba escribiendo este artículo hizo un experimento haciendo la grabación, subiendo la frecuencia. So he lifted the frequencies back to the frequency of Mozart. Y él fue y usó la frecuencia que usaba Mozart. And when you play the song Y at the higher frequency,
Y cuando esta canción estaba reproducida a las frecuencias que Mozart usaba, it actually begins to stimulate feeling of well-being. empieza a estimular tu cuerpo con un sentido de bienestar placentero. And it's even noted that this frequency range has healing properties. Y es notable que las divergencias de estas frecuencias tienen esta capacidad para sanar. Listening to the music at these frequencies Cuando escuchamos la música a esas frecuencias, brings healing to our body. It's amazing. nos trae sanidad. Y esto nos puede parecer increíble, Well, it's amazing to me. por lo menos a mí me lo parecía increíble, But what that means is, pero lo que significa it's exactly what the Lord said. es exactamente lo que la palabra del Señor nos dice. I am the Lord that healeth thee. Yo soy el Señor que te sana. He heals us with his words. Él es el que nos sana con sus palabras. When he heals our mind with his words, Cuando Él sana nuestras mentes con su palabra, and our mind starts vibrating at his frequency and his waveform, nuestra mente empieza a vibrar con estas frecuencias que Él nos transmite. our whole body starts to resonate at those frequencies. Todo nuestro ser empieza a reaccionar a esas frecuencias. And the blood starts to flow. Y entonces la sangre empieza a fluir. Good blood, La buena sangre, the blood of Christ. la sangre de Cristo. It starts to flow through the body and brings healing to the body. Empieza a fluir a través de nuestro ser y trae sanidad. And it's not a conspiracy theory. Y esto no es una teoría de la conspiración. They've actually seen it happen. Esto realmente ha sido demostrado científicamente, When they pray for people, que cuando oran por la persona, the blood starts to flow. la sangre empieza a fluir. And praise God. Y gloria a Dios. It does what it says it does. Y hace lo que dice que quiere hacer. I will cleanse you from all unrighteousness. Te limpiaré de toda injusticia. The Lord is cleansing us from all unrighteousness. El Señor es quien nos limpia de toda injusticia. And he's doing it by the words that are coming from the Holy Spirit. Él lo hace a través de las palabras que vienen del Espíritu Santo. They're his words that the Holy Spirit speaks to us. Son las palabras del Señor, de Dios, la que el Espíritu Santo nos habla a nosotros. And he speaks to us at the level of love, joy, and peace in the Holy Spirit. Y nos habla a estos niveles altos, que son amor, paz, paciencia del Espíritu Santo. The frequency of the kingdom of God. Estas son las frecuencias del reino de los cielos. And that's where we are now, folks. Y eso es donde debemos movernos ahora, hermanos. We're in the kingdom of God. Estamos en el reino de los cielos We're at the frequencies of power, y estamos moviéndonos en estas frecuencias con poder, authority, con autoridad and dominion. y con dominio. Just as he told Adam right at the beginning. Exactamente como Él le dijo a Adán desde el principio. He blessed him and he said, go forth and multiply. Le dijo, bendecido eres, por tanto, ve y multiplícate, For I give you seed, authority, and dominion. porque yo te doy la semilla de autoridad, dominio. The seed, the authority, and the dominion. Recibe esta autoridad y este dominio de llenar la tierra. Vibrating at the waveform and frequency of God. Ve produciendo estas vibraciones de las frecuencias de Dios. Thank you, Father. We get to participate in it. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en ello. So now, let the joy begin. Dejemos que el gozo comience. Isaiah 57:18. Isaías 57:18. God says, I have seen what they are doing, but I will make them well again. I will be a guide for them,
and I will comfort them again. Isaías 57, 18 dice, he visto lo que hacen, pero los curaré nuevamente. Seré para ellos guía y nuevamente los consolaré. Then Isaiah 57:19 says, then people who are sad and they are weeping will sing songs to praise me. I will give them a reason to do that. I will bring peace to all my people, those who are far away and those who are near. Yes, I will make them completely well again. That is what the Lord says. En el versículo 19 leemos, entonces la gente que está triste y llora cantarán canciones para alabarme. Les daré una razón para hacerlo. Traeré paz a todo mi pueblo, los que están lejos y los que están cerca. Sí, los curaré completamente, nuevamente. Eso es lo que dice el Señor. And then Romans 14:17 Encontramos en Romanos 14, 17, says, we belong to God's people and He is our King. The things that we eat and drink are not really important to Him. This is important. We should do what is right. We should have peace in our minds and we should be truly happy. God's Holy Spirit helps us to live like that. Love, peace and joy in the Holy Spirit. En Romanos 14, 17 nos dice, pertenecemos al pueblo de Dios y Él es nuestro Rey. Las cosas que comemos y bebemos no son realmente importantes para Él. Esto es importante. Debemos hacer lo correcto. Debemos tener paz en nuestras mentes y debiéramos ser verdaderamente felices. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a vivir así. Amad la paz y el gozo en el Espíritu Santo. And thank you, Father, that today we hear your voice Gracias, Padre, que hoy oímos tu voz. and we receive it with joy and give you praise forevermore. La recibimos con gozo y con acción de gracias. Y te damos la gloria por siempre. Amén.